¿Alguna vez imaginaste dedicar toda tu vida a tus hijos y al final ser traicionada por ellos de la peor forma posible? Una mujer de 87 años fue llevada a un paseo en alta mar por sus propios hijos. Pero lo que parecía un momento de cariño se convirtió en una pesadilla que nadie, absolutamente nadie, olvidará. Y lo que sucedió después te helará la sangre hasta el último segundo. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a entender cómo el destino puede cambiar el juego cuando menos se espera. El mar estaba bravo aquella tarde en Valparaíso, Chile. El viento soplaba fuerte y las olas golpeaban con una fuerza sorda contra el casco de un bote blanco que se mecía peligrosamente de un lado a otro. Dentro de él, 3 personas reían, pero era una risa que sonaba forzada, alta, demasiado desafinada para el momento. Más atrás, aferrada al borde del barco, una anciana de cabellos blancos, peinados con esfuerzo, y la mirada asustada intentaba comprender con desesperación lo que estaba a punto de suceder. «Mauricio, ¿qué es esto, hijo?», preguntó con voz débil y quebradiza, tratando de sostener su cuerpo frágil contra el movimiento violento. El mayor de los 3, de rostro endurecido y la mirada tan fría como el agua bajo ellos, respondió sin mirar a su madre, concentrado en el horizonte que se oscurecía. «Es hora de descansar, madre. Ya ha vivido bastante. Es suficiente». Elena Arévalo, de 87 años, sintió que el corazón, ya cansado, se le congeló en el pecho. Sus otros 2 hijos, Fabián y Lorena, evitaban a toda costa mirarla. Lorena temblaba visiblemente, luchando por contener un sollozo. «Mauricio, detente, por favor. No tiene que ser así», susurró ella, con la voz tan embargada que apenas se escuchó, pero Mauricio parecía sordo a cualquier señal de arrepentimiento. El rugido del motor del barco, que ahora aumentaba, actuaba como un escudo ahogando cualquier voz de conciencia. El cielo se oscurecía rápidamente y una tormenta que prometía ser violenta se acercaba. Elena intentó levantarse, sus manos temblorosas buscando un apoyo firme, y miró a los ojos de su hijo mayor buscando un vestigio del niño que había criado. «Yo solo quería cenar con ustedes. Hace tanto que no estamos juntos, hijos». Mauricio respiró hondo, giró el rostro hacia la tormenta y escupió las palabras con una frialdad calculada. «Debiste pensar en eso antes de esconder el testamento. Tenía que estar resuelto». La anciana no comprendió la acusación, su mente nublada por el miedo. Antes de que pudiera articular cualquier palabra, sintió el empujón. Un grito desgarrador cortó el aire. Lorena rompió a llorar, sin poder contenerse. Fabián se quedó paralizado, su cuerpo rígido. El cuerpo de Elena Arévalo cayó al agua helada y turbulenta con un impacto seco. Por unos segundos que parecieron eternos, solo se escuchó el sonido de las olas engullendo la superficie. Los 3 hermanos se miraron, el pánico y el horror grabados en sus rostros ante el acto que acababan de cometer. Pero Mauricio aceleró el barco sin dudarlo y gritó por encima del viento: «A partir de hoy, la vida que merecemos comienza de verdad». La narración se detiene para que el espectador imagine a la anciana Elena luchando desesperadamente por mantenerse a flote, combatiendo las olas furiosas, su mirada perdida, el corazón roto. Y mientras el barco se desvanecía rápidamente en el horizonte oscuro, ella logró murmurar con los labios que le temblaban de frío y dolor: «Dios, no por mí sino por ellos. Perdónales». El mar la tragó por completo y la escena se oscureció. Lo que sucedió después en la costa de Valparaíso, nadie jamás lo olvidaría. Elena Arévalo había nacido y crecido junto al mar en Valparaíso, una ciudad donde el mar es tanto sustento como un peligro constante. Hija de pescador, aprendió desde niña a leer el viento, a medir la marea y sobre todo a cultivar un profundo respeto por el agua. Sus manos, que envejecieron marcados por los callos de la red y el trabajo duro, contrastaban con su mirada, que siempre fue dulce y apacible. Quien tuvo la fortuna de conocerla bien, repetía la misma frase con devoción: «Doña Elena nunca negó su ayuda a nadie.
Se había casado joven con Roberto, un carpintero de la vecindad con manos fuertes. Juntos construyeron su vida y crearon a 3 hijos. Mauricio, el primogénito, poseedor de una ambición temprana y siempre inclinado a la competencia. Fabián, el hijo del medio, de buen corazón, pero con una inseguridad que le impedía tomar decisiones firmes. Y Lorena, la menor, que se apegó a su padre, Roberto, para escuchar sus historias de mar. Su casa era humilde, ubicada cerca de la orilla, oliendo a sal y algas secas. En el patio, un viejo bote volcado servía de refugio, con remos apoyados en una pared desgastada por la humedad y redes extendidas para secarse al sol. Aquel era el verdadero centro de su universo. Hubo muchos días difíciles. Durante los inviernos crudos, el mar se volvía inaccesible y el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Pero Elena, con una voluntad de hierro, nunca llegaba a casa con las manos totalmente vacías. Si no había podido pescar, traía un pan, un paquete de arroz o al menos un abrazo reconfortante y lleno de afecto. Por la noche, su ritual era sentarse con sus hijos y enseñarles los nudos esenciales de los marineros, utilizando una cuerda vieja y deshilachada. «Ven aquí, Mauricio», decía con infinita paciencia, sus dedos expertos guiando los pequeños dedos de su hijo. Este nudo, el haz de guía, salva la vida cuando el viento gira violentamente. «Yo no voy a vivir de cuerdas y nudos, madre», refunfuñaba el niño, con los ojos fijos en la riqueza que imaginaba más allá de la playa. «Yo quiero tener dinero, madre, mucho». Elena sonreía con melancolía y no discutía. Creía firmemente que el tiempo se encargaría de enseñarle la verdadera medida de las cosas. Cuando Lorena era pequeña, de unos 8 años, Elena la llevó al muelle a ver el amanecer. La niña quedó fascinada por los colores y el silencio. «Madre, ¿cómo sabes si hoy habrá buen pescado?». La respuesta era siempre un eco de la sabiduría antigua. «El mar habla, solo necesitamos aprender a escucharlo. Prestar atención». Los años fluyeron. Roberto, su amado esposo y el pilar de la casa, se enfermó gravemente y partió demasiado pronto. En ese tiempo de dolor, Elena se convirtió en todo para sus hijos: madre, sostén económico, enfermera y cocinera. Tras el entierro, llamó a sus 3 hijos a la sala. «Yo me haré cargo de todo», dijo, su voz firme a pesar de los ojos hinchados por el llanto. «Vamos a seguir adelante, juntos». Mauricio, ya un adolescente lleno de resentimiento, la respondió con una dureza que le dolió en el alma. «Si hubiéramos tenido el dinero de verdad, papá habría tenido un tratamiento médico mejor y seguiría aquí». La frase, cargada de acusación y dolor, quedó resonando en la cabeza de Elena durante años, un eco constante de culpa. Elena continuó con su vida dedicada al trabajo. Se levantaba mucho antes de que saliera el sol. Siempre que la salud se lo permitía, se hacía acompañar de Fabián en sus salidas al mar. El niño disfrutaba de la experiencia. Era rápido para aprender. En esa época, a veces se unía a ellos un joven vecino llamado Jesús, que no era más que un muchacho curioso. «¿Puedo ir, doña Elena? Por favor». «Puedes, Jesús, pero debes obedecer mis órdenes». Aquí, una ola tonta puede tumbar a un hombre adulto. Su carácter sencillo y su inquebrantable ética de trabajo le ganaron el respeto de toda la comunidad portuaria. Cuando alguien en el barrio sufría escasez, Elena dejaba discretamente una bolsita de pescado fresco en la puerta de la casa y seguía su camino sin hacer alarde. En la época de Navidad, ella misma construía un pequeño pesebre utilizando madera flotante que encontraba en la playa. Sobre la mesa de la cocina, siempre tenía un cuaderno gastado y viejo donde meticulosamente anotaba los gastos, las dosis de las medicinas de Roberto y uno que otro pensamiento profundo. Uno de ellos decía: «Educar es remar aún cuando el brazo duele. El amor es el ancla». Sin embargo, a medida que sus hijos crecían, el tiempo les trajo distancia. Mauricio fue el primero en tomar otro rumbo. Consiguió un empleo en una importante inmobiliaria del centro de Valparaíso. Empezó a vestir zapatos lustrados y camisas impecablemente planchadas.
Pasaba cada vez menos tiempo en casa. «Deberías vender esta casa vieja, madre», le aconsejaba a menudo. «Esto aquí no vale absolutamente nada, no es rentable». «Vale toda mi vida», respondía Elena con la calma que da la certeza. Fabián intentó ingresar a la universidad, pero la abandonó a la mitad del segundo semestre. Subsistía con trabajos ocasionales, a veces ayudando a su madre con las redes de pesca, otras como camarero en un restaurante. Su vida transcurría a medio camino entre el mundo simple y pausado de su madre y la prisa materialista de Mauricio. «No sé lo que quiero todavía, madre», le confesó un día Elena con vergüenza. «No tienes que saberlo de inmediato, hijo. Quien sabe escuchar su propio paso nunca tropieza. La prisa es mala consejera», le aconsejó Elena con sabiduría. Lorena, la menor, estudió y se graduó como técnica de enfermería. Era quien visitaba a su madre con más frecuencia, se encargaba de llevarle las medicinas, de ordenar los armarios, de hacerle compañía. «Necesitas ir al médico más seguido, madre. No me gusta esa tos. Iré cuando tú me lo ordenes, hija», respondía ella con una sonrisa. Después de los 80 años, la salud de Elena comenzó a exigir cuidados constantes. La rodilla le fallaba con frecuencia, el pecho le oprimía y el cansancio era una sombra constante. A pesar de todo, le encantaba ir caminando hasta la orilla del agua, sentarse en el muro de contención y contemplar el ir y venir de las olas. A veces Jesús aparecía, ya hecho un hombre, dueño de un barco sencillo y respetado en el muelle. «Usted me enseñó a pescar, doña Elena. Cuando necesite algo, solo llame». Es bueno escuchar eso, Jesús. El mar da, pero también cobra. Es bueno ver que has aprendido. Una tarde de lluvia intensa, Mauricio apareció en la casa sin avisar, muy perfumado y con la prisa grabada en el rostro. «Madre, necesitamos hablar urgentemente sobre la casa y el terreno de papá». «La casa es donde reside toda nuestra historia, Mauricio», respondió Elena, levantando un poco la voz. «La historia no paga hipotecas ni cuentas», replicó Mauricio con frialdad. «Usted ya es una persona mayor. Es mejor dejar todo resuelto y legalizado ahora mismo, antes de que sea tarde». Pocos días después, los tres hijos se reunieron en la sala. La conversación se tornó tensa y agria rápidamente. «Fabián, di algo, manifiéstate», exigió Mauricio, impaciente. Yo solo quiero lo que sea mejor para nuestra madre, que esté segura», dijo Fabián, incómodo. «Y lo que es mejor para ella es tener seguridad financiera, el dinero en el banco, invertido», insistió Mauricio, golpeando la mano en la mesa con irritación. Lorena, con la tensión casi palpable, intentó mediar. «Vamos con calma, Mauricio. Mamá no es un papel para ser firmado o un negocio para liquidar». Elena, en medio de la discusión, escuchó todo en silencio. Su mirada, sin embargo, se había vuelto profunda e impenetrable, como el mar en plena resaca. Aquella noche, sola, tomó el cuaderno gastado, abrió una página y escribió una sola línea. Cuando el viento cambia, la capitana necesita recordar quién es y a quién debe proteger. A la mañana siguiente, apareció en la cocina con un sobre arrugado, manchado por el tiempo. «Más tarde hablaremos con más tranquilidad», dijo a sus hijos. «Hoy solo quiero tomar un café con ustedes, los tres, juntos, como en los viejos tiempos». Nadie respondió. El café, servido con tanto esfuerzo, se enfrió sobre la mesa. 2 semanas después, llegó la invitación para el paseo en barco. Mauricio lo propuso con una sonrisa forzada. «Para recordar a papá, madre, y disfrutar del atardecer. Un paseo en familia». Elena miró a Lorena, que bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su madre. «Vamos entonces», dijo la anciana lentamente, con una dignidad inquebrantable. «El mar está llamando». La imagen vuelve al momento en el barco. El casco cortando el agua con violencia, el viento fuerte y la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Elena apoya la mano en el borde del barco y un escalofrío le recorre el cuerpo. Recuerda la frase que escribió en su cuaderno. La capitana debe recordar quién es. Recuerda a Roberto. Recuerda a sus 3 pequeños jugando en la orilla. «El mar habla, hijos míos», dice, casi en un susurro,
elevando la voz con dificultad por encima del viento. Y hoy les digo, el mar está gritando. Mauricio no responde. Indiferente. El motor acelera aún más. Fabián se muerde el labio con tanta fuerza que podría hacerlo sangrar. Lorena se seca una lágrima furtiva, escondida del viento. La tormenta, que no era solo meteorológica, se acercaba a pasos agigantados. Sin saberlo, los cuatro se dirigían hacia una noche que cambiaría el destino de la familia para siempre. El barco se mecía con un compás incómodo. El cielo, antes azul, ahora se cubría de nubes grises y espesas. Mauricio quitó la sonrisa falsa y encaró a su madre con dureza. Fabián se ocupó en reajustar una cuerda que no necesitaba ajuste. Lorena se abrazó al abrigo, deseando hacerse pequeña e invisible. «Madre», comenzó Mauricio con una voz demasiado firme, «necesita decirme de una vez dónde están los papeles, la escritura de la casa, el terreno que era de papá, todo. Debemos resolver la herencia». Elena respiró hondo. La sal del aire, pesada por la tormenta que se acercaba, le quemaba la garganta. «Mauricio, vinimos a recordar a tu padre», dijo, manteniendo el tono bajo y calmado. «No a transformar este barco en un maldito notario». «La vida no se detiene por el recuerdo, madre. Hay que pensar en el mañana, en el capital», devolvió Mauricio. Fabián intentó mediar una vez más con cautela. «Podemos ver eso después, hermano. El tiempo está cambiando. No es momento de discutir». Mauricio lo ignoró por completo. Dio 2 pasos más y se acercó a su madre, invadiendo su espacio personal. «Usted escondió un testamento, madre», dijo, clavando su mirada fría en la de Elena. «Sé que lo escondió. La notaría me llamó para informarme de una irregularidad». Lorena se estremeció de terror. «Mauricio, por favor, déjanos a mí y a mamá fuera de esto», imploró. «Silencio, Lorena», la cortó él sin siquiera mirarla. «Soy el único aquí que hace cuentas, que piensa en el futuro real. Usted está anciana, madre. Ya no se puede permitir llevar todo en el pecho, como si el mundo fuera solo este patio viejo». Elena fijó su mirada en el horizonte por un segundo, buscando la guía del mar antes de responder. «Anciana no es sinónimo de idiota, hijo mío. Sé perfectamente lo que hago. Sé el valor real de las cosas. Lo que usted hace es aferrarse a un tronco podrido, a una ilusión», replicó Mauricio, con la voz cargada de reproche. «Esta casa necesita reformas urgentes. El terreno genera pérdidas. Se vende todo, se invierte. Cada uno de nosotros sigue su vida con la dignidad que merecemos. Con dinero». «La dignidad no tiene precio, Mauricio», dijo Elena, suave pero firme, inquebrantable. El motor del barco rugió con más fuerza debido a una repentina ondulación. Fabián dio un paso al frente. «Miren el mar, por favor. Volvamos. Lo discutimos en casa, con calma». Mauricio suspiró con impaciencia. «En casa usted se escabulle. Aquí lo resolvemos de una vez por todas. ¿Dónde están los papeles, madre?». Elena encaró a su hijo. Su rostro marcado por el tiempo no temblaba. «Guardados. Y guardados se quedarán hasta que yo crea, como personas, están listos para entender el verdadero valor de lo que les dejo». Mauricio se mordió la parte interior de la mejilla con rabia. Soltó esa risa corta y desagradable que siempre venía antes de la explosión de ira. ¿Listos? ¿Para cuándo? Somos nosotros quienes la llevamos al hospital, los que compran sus medicinas, los que... Quien compra las medicinas y la cuida es Lorena, interrumpió Fabián con un impulso de rabia inusual. Y yo me quedo con ella cuando se siente mal de madrugada. Tú apareces, hablas fuerte y luego desapareces, pensando solo en los números. Mauricio giró bruscamente el rostro hacia su hermano. «Alguien debe ser el adulto aquí.
Alguien debe velar por la familia. Lorena dio un paso adelante, la voz temblorosa pero clara y llena de verdad. Ser adulto, Mauricio, es cuidar sin humillar. Nuestra madre no es un papel legal, es una persona. Mauricio cerró la mano en un puño suelto, conteniendo la violencia. Ustedes dos no entienden de números. Yo hablo de protección, de futuro. En cualquier momento la madre... Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra fatal. ¿En cualquier momento qué, hijo?, preguntó Elena con calma. Mauricio desvió la mirada y disparó la acusación. En cualquier momento su partida puede dejar todo legalmente estancado. Justicia, inventario, costos. Necesitamos una previsibilidad legal. El silencio que siguió fue atronador. El viento trajo un rocío de agua fría. El rostro de Elena se ablandó, pero su voz se mantuvo firme. La previsibilidad es para el mar en calma, Mauricio. El mar de la vida no funciona así. Hay que saber nadar en la incertidumbre. Fabián suspiró, sintiendo el peso del drama. Madre, si hay un testamento, solo queremos saber qué decidió. Es nuestro derecho saberlo. Elena bajó ligeramente la cabeza, como quien selecciona las palabras de una red muy fina. Cuando nacieron, prometí que no faltaría pan, y cumplí. Prometí ser su refugio cuando el viento cambiara, y cumplí. Nunca les prometí riqueza, hijos. Les prometí carácter. Eso el testamento no lo compra ni lo divide. Mauricio dio un paso más cerca. El barco gimió bajo el movimiento. Entonces, ¿prefiere dejarnos en la completa oscuridad? Prefiero que aprendan a ver la luz, fue la respuesta de Elena, que cayó como una piedra. Lorena respiró hondo, buscando coraje. Mauricio, volvamos, por favor. Solo después de que la madre hable, insistió él, mirando fijamente a Elena. ¿Dónde están los papeles? ¡Dime! Elena levantó los ojos. Había una ternura triste y antigua allí. En el lugar que tu prisa no alcanzará jamás, hijo. Mauricio soltó una risa amarga. ¿Ahora eres poeta, madre? La vida real no es una frase de cuaderno, es ley y contratos. El nombre del cuaderno hizo que Fabián mirara a su madre con un sobresalto. Elena lo notó, pero no reaccionó. El viento se intensificó, empujando el barco de lado con violencia. Las nubes ya no eran una amenaza, estaban sobre ellos. Se acabó, dijo Fabián con voz firme. Voy a llamar a Jesús. Si esto empeora, es mejor tener otro barco cerca. Mauricio estiró el brazo y sujetó la muñeca de su hermano con fuerza. Nadie llama a nadie. Esto se resuelve entre la familia y se resuelve ahora. Lorena, sintiendo el mar crecer a su alrededor, ajustó el abrigo de su madre. Siéntate, madre, va a resbalar. Elena se sentó, manteniendo la dignidad en la espalda. Miró a Mauricio como si hablara con el niño de 10 años que un día lloró porque perdió su juguete en la arena. Hijo mío, ¿quieres una garantía? Yo solo tengo mi historia, y con esa historia es con la que siempre los he protegido. ¿Protegido cómo? Con secretos, replicó Mauricio sin poder ocultar la rabia. No entiendes que necesitamos el valor de esta casa, el terreno, es nuestro futuro económico. Elena respiró profundamente, volvió su mirada al mar y devolvió el golpe de gracia. Hay valor que no cabe en un cheque, hijo, y hay cheques que compran la vergüenza de quien los firma. Fabián se interpuso entre los dos. «Para, Mauricio, esto no va a terminar bien». Un trueno a lo lejos cortó la conversación de golpe. El barco se sacudió violentamente. El olor a lluvia llegó decidido. Mauricio señaló la caja de anclas. «Entonces es así. Usted me obliga a tomar una decisión por todos nosotros, en este momento». «Nadie te obliga a ser cruel», dijo Lorena, sus ojos inundados. Mauricio la miró y por un instante una sombra de duda cruzó su rostro. Pero se fue.
Se giró hacia su madre una última vez. Última oportunidad, ¿dónde están los papeles? Elena no parpadeó. Volvemos a casa, Mauricio. Yo te muestro lo que necesitas ver, pero no aquí, no ahora. Aquí tu padre aún canta en mi memoria y no voy a transformar su voz en un grito por codicia. El silencio fue abrumador. Mauricio apretó los labios, giró la espalda, caminó hasta el motor y en un gesto brusco aceleró. El casco cortó el agua con violencia. Fabián se sujetó. Lorena abrazó a su madre con todas sus fuerzas. La conversación había terminado, pero la tormenta, la verdadera, apenas comenzaba. Días antes del paseo, Mauricio ya actuaba diferente. Huía de la mirada de su madre, hablaba en voz baja por teléfono, manipulaba carpetas y papeles como quien planifica un ataque. En la inmobiliaria se encerró en su oficina después del horario. Llamó a Fabián primero. «Necesitamos resolver el asunto de mamá», dijo, sin rodeos. «¿Resolver cómo?», preguntó Fabián con recelo. «De la única manera correcta. Ella no va a firmar nada, pero hay otra forma de garantizar que todo no quede estancado». «¿Estancado cómo, Mauricio? Si le pasa algo a ella, nosotros nos encargamos del resto». «No hables así, hermano. Madura. Hay momentos en que la decisión exige coraje». Colgó antes de que Fabián pudiera responder. Llamó a Lorena en el mismo minuto. «El sábado llevamos a mamá a ver el atardecer en el mar. Lo merece». Fue idea de Fabián, pero yo lo organizo. Lorena desconfió de inmediato. «Le hará bien a todos. Mamá está débil, Mauricio». «Por eso mismo, necesita un día bonito con la familia». «Sin dramas, Lorena. Solo lleva su abrigo y la medicina para la presión». El viernes por la noche, los tres se encontraron en el garaje del edificio de Mauricio en el centro. Mauricio abrió el maletero y mostró una caja con artículos náuticos. «Aquí están los chalecos salvavidas». Tomó dos, cerró la tapa y dejó un tercero a un lado. Lorena se dio cuenta inmediatamente. «Son 4 en el barco, Mauricio. ¿Dónde está el de mamá?» «Ella sabe nadar, Lorena. Además, el mar estará en calma». Dijo tan rápido que la frase casi se le atropelló. Fabián tragó saliva, el miedo instalándose en su pecho. «Esto no está bien, Mauricio». Mauricio endureció la mandíbula. «Lo que no está bien es vivir a merced del humor de una anciana. Puede cambiar de idea en cualquier momento. Hacer un papel legal que entregue todo ¿a quién?» «¿A quién?», replicó Lorena. «No sé, pero no me arriesgo», cortó Mauricio. Lorena miró a su hermano por largos segundos. Intentó una última vez. «Podemos convencer a mamá con una conversación sincera». «Ya lo intentamos por meses», cortó Mauricio. «La conversación con ella se vuelve poesía. La poesía, repito, no paga cuentas». Abrió otra caja. Dentro, un termo, pañuelos, medicinas básicas. Todo parecía planeado, menos lo que más importaba, el corazón. Fabián dio un paso atrás. «No voy a participar en nada que la lastime». «Nadie va a lastimar a nadie», respondió Mauricio un tono más bajo. «Solo vamos a darle un empujón a la realidad, Fabián. Después, la vida sigue». «¿Empujón? ¿Qué clase de empujón?», repitió Fabián desconfiado. «Una figura de lenguaje, Fabián. El sábado a las 4 en el muelle, sin retraso». La mañana del paseo, Mauricio fue temprano al muelle de Valparaíso. Revisó el motor del barco con meticulosa frialdad. Verificó el tanque de gasolina, enrolló las cuerdas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Miró el horizonte con la certeza obtusa de quien confunde una hoja de cálculo con la fuerza del destino. Fabián llegó con una mochila sencilla. Trajo agua, galletas y, discretamente, la medicina para la presión de su madre. «Óptimo», dijo Mauricio sin levantar la cabeza, sin darle importancia a la preocupación de su hermano. Lorena apareció unos minutos después, con un abrigo grueso en el brazo y la mirada llena de recelo. «Mamá durmió mal, pero dice que viene». «Ella vendrá», garantizó Mauricio, convencido. «Cuando ve el mar, se calma».
Mientras esperaban, Mauricio dio instrucciones rápidas y frías. Cuando esté sentada, sacaré el tema de los papeles. Ustedes no intervengan, ni la defiendan ni la ataquen. Dejen que se canse de sus propias palabras. Eso no es una conversación, es una emboscada, se quejó Lorena con amargura. Llámalo como quieras, lo importante es el resultado. Elena llegó apoyada en su bastón, pero rechazó cualquier ayuda. Saludó a sus 2 hijos, besó la frente de Lorena, miró el barco con ojos expertos y respiró hondo. «Viento travieso hoy, hijos, se siente el cambio», comentó con su sabiduría ancestral. «Pasará», dijo Mauricio apurado, minimizando el aviso. Subieron al barco. Fabián ajustó la cuerda de amarre, soltó lentamente y el barco comenzó a alejarse del muelle. Mauricio tomó el control del motor. Lorena acomodó a su madre en un banco acolchado y le puso el abrigo sobre las piernas. «No hace falta, hija mía». «Sí hace falta. El viento cambia sin avisar», dijo Lorena, una premonición inconsciente en sus palabras. Esa frase incomodó a Mauricio, pero fingió no escuchar. Era como si la naturaleza le enviara advertencias que él, obsesionado con su plan, rompía sin leer. A lo lejos, nubes más densas se juntaban en el horizonte. Durante la primera media hora, el paseo fue de recuerdos. Elena contó historias. Fabián se rió de sí mismo al recordar una vieja anécdota. Lorena cantó suavemente un trozo de la canción de su padre. Mauricio, por un momento, se permitió relajarse, pero el plan no se desvaneció. Quedó latente como una corriente oculta bajo una marea tranquila. A lo lejos, nubes más densas se juntaban en el horizonte. Durante la primera media hora, el paseo fue de recuerdos. Elena contó historias, Fabián se rió de sí mismo al recordar una vieja anécdota. Lorena cantó suavemente un trozo de la canción de su padre. Mauricio, por un momento, se permitió relajarse, pero el plan no se desvaneció. Quedó latente, como una corriente oculta bajo una marea tranquila. Cuando el sol comenzó a inclinarse, Mauricio decidió que era el momento del ataque. Redujo el motor, giró el cuerpo y cambió el tema de conversación con el mismo gesto con que se cambia el rumbo de un barco. «Madre, papá dejaba todo anotado. Usted también. ¿Qué tal si miramos esas anotaciones juntos después?» «Podemos mirarlas», respondió Elena, sincera, «pero no para convertir el recuerdo en una disputa». «No es disputa, es claridad», insistió Mauricio con la voz tensa. Lorena lanzó una mirada de advertencia a Fabián. «No empieces». Fabián asintió, pero el aire se había vuelto más pesado. Mauricio insistió con preguntas cada vez más directas y objetivas, como quien aprieta un tornillo en madera gastada. Elena respondía con calma, desviando hacia la prudencia, intentando proteger la memoria de Roberto de ser usada como un arma. El viento se intensificó primero, luego el humor de Mauricio. En cierto momento, cuando el cielo se oscureció con un gris plomizo, Mauricio percibió que el plan de desgaste limpio no se sostendría. La prisa le ganó, la frialdad le sugirió una aparente solución extrema. «Fabián, suelta un poco más el ancla, el barco está tirando de lado», dijo, intentando parecer solo técnico. Fabián se agachó. «Ya está lo suficientemente suelta. Si la suelto más, vamos a la deriva». «Dije que la sueltes». El tono de Mauricio asustó a Lorena. Ella se acercó a su madre. «Siéntese más hacia el centro, madre. El barco va a balancearse». Elena intentó moverse, pero la pierna le falló. Fabián, al verla, estiró el brazo para ayudarla a sostenerse. Mauricio, del lado opuesto, hizo un gesto brusco para organizar el espacio. El barco, obediente al viento que se intensificaba, dio un fuerte tirón. Lo que vino después en el mar, todos los presentes ya lo sabían. Pero antes del empujón fatal que dividiría la historia, hubo un plan gradual y cobarde, disfrazado de responsabilidad. Un plan que comenzó en el silencio de un garaje, bajó a un muelle y subió a un barco con personas que se amaban, pero que ya no sabían remar juntas. Ahora, con el viento rugiendo y las palabras agotadas, el plan sería puesto a prueba.
y la prueba en el mar es siempre la más dura. El barco navegaba en línea recta, y el mar, aunque tranquilo, mostraba arrugas de inquietud. El viento ganaba fuerza lentamente, levantando pequeñas olas que golpeaban el costado y mojaban la ropa de los cuatro. Elena miraba el horizonte con ternura, como quien contempla a un viejo amigo. «Miren el cielo», dijo ella, señalando el atardecer que aún intentaba resistir. Roberto adoraba esta hora. Decía que el sol, al despedirse, parece pedir disculpas por irse. Lorena sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Fabián asintió. Mauricio, por otro lado, mantenía la expresión dura. A cada minuto parecía más impaciente. «Es bonito, madre», respondió él seco, «pero usted debería pensar más en el mañana que en el atardecer». Elena no replicó. Observaba el reflejo dorado de las olas. El viento aumentó un poco. Mauricio miró a Fabián. «Sujeta fuerte la cuerda para que no se balancee tanto». Fabián obedeció, pero la tensión crecía. Lorena miró a su madre sintiendo algo extraño. «Madre, ¿está bien?» «Sí, hija mía, solo cansada. Este viento tiene olor a cambio». La frase los silenció a todos. Elena intentó romper el clima, con un esfuerzo por volver a la ligereza. «¿Recuerdan cuando Mauricio se cayó al agua y gritó que un tiburón lo iba a agarrar?», preguntó con una sonrisa débil. Fabián rió. «Y usted se zambulló sin pensarlo 2 veces. Y ni siquiera era un tiburón, era una bolsa de basura flotando». Elena soltó una carcajada. «Pues sí, en ese momento solo pensé, mi hijo está en el mar y el mar es traicionero». Mauricio la miró de reojo. Aquellas palabras, dichas con cariño, lo golpearon de una manera extraña, como si su madre estuviera hablando directamente de su plan. Lorena se giró hacia su hermano. «Mauricio, deja a mamá en paz hoy, es lo único que pido». «Estoy en paz», respondió él, «solo quiero resolver las cosas». «Mauricio, ¿qué quieres resolver aquí en medio del mar?», insistió Fabián. «Quiero que me diga qué hizo con el testamento», respondió Mauricio frío. «Porque si nos mintió, yo no vuelvo a casa fingiendo que todo está bien». «¿Mintió? ¿Estás llamando mentirosa a nuestra madre, Mauricio?», exclamó Lorena temblando. Elena puso la mano sobre el hombro de su hija. «Déjalo, Lorena. A veces la rabia habla más alto que el amor». El viento hacía bailar el barco. El mar se intensificaba. Elena miró a Mauricio, con la voz tranquila. «Mauricio, hijo mío, ¿qué quieres de verdad? ¿El dinero o la certeza de que yo todavía soy tu madre?» Mauricio apretó la mandíbula. «Quiero justicia». La justicia no se hace empujando el amor fuera del barco, dijo Elena, mirándolo fijamente a los ojos. La frase resonó como una profecía de dolor. Lorena lloraba. Fabián se sujetaba al borde, tenso. Elena volvió a mirar el horizonte. «El mar es un espejo, hijos míos. Devuelve lo que le echamos, y a veces lo devuelve con intereses». Nadie respondió. El cielo estaba gris y oscuro. Una ola mayor sacudió el barco. Mauricio respiró hondo y fue hasta el motor. «Vamos a volver», dijo Fabián aliviado. «Se está poniendo peligroso». Pero Mauricio no respondió. Se quedó mirando a su madre. Elena sintió el estómago helarse. «Mauricio, ¿qué pasa, hijo?», preguntó. La expresión de Mauricio era una mezcla de duda, rabia y miedo. El tipo de miedo que el orgullo disfraza con osadía. Lorena se levantó. «Mauricio, mírame, volvamos ahora, por favor». Él cerró los ojos un instante y respondió bajo. «Está bien, pero primero vamos a arreglar una cosa». Fue en ese momento que el mar rugió más fuerte y la lluvia comenzó a caer. Elena se persignó, como siempre hacía antes de las tormentas. El destino estaba a punto de cambiar el rumbo de aquel barco para siempre.
La lluvia llegó como una cortina, fina al principio, luego gruesa. El mar se volvió plomizo. Mauricio mantuvo el motor acelerado por unos segundos hasta que redujo bruscamente y dejó el barco a la deriva. El silencio entre los cuatro no era de paz, era el segundo antes del trueno. «Mauricio, vuelve ahora», dijo Fabián firme. «La visibilidad es mala». «Volvemos», respondió Mauricio sin emoción. «Pero mamá va a decir dónde están los papeles ahora». Lorena, empapada, sujetó la mano de Elena. «Madre, siéntese más al centro, el barco está resbaladizo». Elena obedeció lentamente. Respiró y miró a Mauricio. «Hijo, no hagas del mar un tribunal». Mauricio avanzó un paso, el barco gimió, la lluvia aumentó. «Entonces habla, madre». «En casa», insistió Elena. «En casa te digo lo que necesitas oír». La rabia de Mauricio se ahogó en miedo. Fabián se interpuso. «Basta, llamo a Jesús. Si el tiempo se pone peor, necesitamos apoyo». «Nadie llama a nadie», cortó Mauricio con un tono seco. «Esto es asunto de familia». Lorena dio un paso decidida. «La familia no es tu empresa, Mauricio. Mamá no es un negocio». Fue entonces que todo se precipitó en una secuencia de 3 movimientos, rápidos, inevitables. Una ola más alta golpeó el costado. El barco se deslizó y Elena, al intentar sujetarse, perdió el apoyo. Fabián estiró el brazo, pero la anciana no lo alcanzó. Mauricio, en un reflejo mezclado de impulso y dureza, empujó el hombro de su madre para estabilizarse. El gesto fue pequeño, pero bastó. «¡Madre!», gritó Lorena. El cuerpo de Elena se inclinó, rozó el banco y cayó al agua con un sonido seco, silenciado por el viento. Por un instante desapareció bajo la superficie. El tiempo estalló en 1000 pedazos. Fabián saltó al borde. «¡Tira el chaleco!», gritó. Lorena buscó en la caja. Solo había 2. El tercero, el de Elena, estaba ausente. Lanzó uno, pero el viento se llevó la boya hacia atrás. Elena emergió a unos 3 metros, buscando aire, los ojos muy abiertos por el susto, no por la rabia. «¡Para el motor!», gritó Fabián a Mauricio. «¡Retrocede despacio!». Mauricio dudó un segundo, luego encendió el motor, pero aceleró demasiado. El barco giró con violencia, casi golpeando a la anciana. «¡Despacio!», aulló Fabián, empujando a su hermano. Elena agitó los brazos, más para ser visible que por fuerza. La lluvia cegaba. Lorena, desesperada, tomó una tapa de espuma y la lanzó. «¡Sujétate, madre, sujétate!». Cayó cerca. Elena estiró la mano, la alcanzó, pero el mar se la arrancó. El barco descontrolado pasó a su lado. Fabián intentó lanzar una cuerda. El nudo falló. «¡De nuevo!», pidió Lorena llorando. Fabián rehizo y lanzó. La cuerda voló corta. Elena, sin aliento, flotó un instante y miró directamente a sus hijos. Había allí un perdón al mismo tiempo que un pedido mudo. Abrió la boca y lo que salió fue agua y una palabra. «No por mí, por ustedes». Mauricio dio la marcha atrás equivocada, el barco se sacudió. Lorena cayó de rodillas, pero se levantó con prisa. «¡Salto!», gritó. «No vas a saltar». Mauricio la sujetó con fuerza. «No sabes la corriente, los hundirás a los 2». «Suéltala», Fabián empujó a Mauricio. «Si se aleja más, la perdemos», susurró Fabián. Mauricio miró el agua. Su madre ahora estaba a más de 10 metros, llevada por una corriente lateral. La anciana logró agarrar por milagro un pedazo de madera, apoyó el pecho, lo abrazó con lo que le quedaba de fuerza. «¡Madre, resista!», gritó Lorena, con la voz fallando. Elena reunió sus últimas fuerzas y levantó la mano, un gesto corto. No era un pedido de ayuda, era una bendición. Después bajó el brazo y concentró toda su vida en flotar.
Fabián asumió el motor, arrancando a Mauricio del comando. «¡Sal! ¡La vas a matar!». Intentó alinear el barco a favor del viento, maniobra que aprendió con su madre. Redujo, apuntó la proa. Lorena lanzó mejor. La cuerda quedó a pocos metros de Elena. Ella estiró la mano, pero una ola cambió todo de lugar. La cuerda estaba fuera de su alcance. Mauricio, atónito, dio un paso hacia atrás. Su coraje se convirtió en una piedra en el estómago. «Necesitamos pedir socorro», dijo Fabián. Tomó el celular, débil señal, lluvia, viento. Intentó llamar a Jesús. La llamada cayó. Intentó de nuevo. Envió un mensaje corto. «Suroeste del Morro, madre al mar, socorro». Lorena siguió lanzando la cuerda, recogiendo, lanzando, llorando. Elena, temblando de frío, se aferró al pedazo de madera. Con cada nueva ola desaparecía y volvía a un ritmo más lento. «Madre, mírame, quédese conmigo», dijo Lorena en un hilo de voz. Elena abrió los ojos, encontró los de su hija y sonrió. Un último y pequeño, pero completo gesto. Volvió a mirar al cielo y se persignó. Fabián, rondando el lugar, mantuvo la distancia mínima segura. Mauricio, inmóvil, finalmente habló con la voz quebrada. Yo no quería». El mar no aceptó el discurso. Siguió arrastrando, empujando. Una ráfaga más fuerte inclinó el barco. Cuando el conjunto se estabilizó, Elena estaba más lejos. Todavía viva, pero más lejos. Fabián giró el barco. Lorena lanzó la cuerda otra vez. Cayó un poco antes. Elena, exhausta, intentó avanzar. La madera se resbaló. La agarró con uñas y dientes. El mar no discutió, solo la llevó un poco más. En ese punto, el tiempo dejó de tener medida. El cielo se oscureció del todo. Elena se convirtió en una forma clara, contrastando con el gris. Luego, un punto. Después, casi nada. «Madre», llamó Lorena una última vez, sin gritar, como quien conversa al oído. La respuesta vino solo en el recuerdo de un abrazo. El barco quedó a la deriva por unos segundos eternos. Fabián, con la mano en el volante, sintió el mundo entero pesar sobre sus hombros. Mauricio, con las manos vacías, entendió que ciertas decisiones no tienen vuelta. El mar cerró sobre la escena. Apenas mar, apenas viento, apenas 4 vidas que a partir de allí nunca más serían las mismas. El mar ya no era mar, era una fiera. El viento cortaba los rostros. Fabián giraba el motor, intentando mantener el barco firme, mientras Lorena, arrodillada, miraba el punto donde su madre había desaparecido. Su cuerpo temblaba de culpa, miedo e impotencia. «Mauricio», dijo ella con la voz rasposa, «tú empujaste a mamá». Mauricio se quedó inmóvil. «Yo no la empujé», respondió, pero el sonido no convencía ni a él mismo. Fabián se giró furioso. «Empujaste, sí, yo vi», gritó. «¿Y ahora qué hacemos?» Un trueno respondió. La cara de Mauricio apareció nítida, el rostro de quien percibe demasiado tarde su ruina. Lorena intentaba rehacer el nudo de la cuerda, inútilmente. «Puede que todavía esté flotando, necesitamos buscar». Fabián intentó el teléfono, la señal está muerta. Mauricio corrió al motor. «Yo voy a buscar, puede que haya flotado hacia la costa». «No sabes para dónde la llevó la corriente», gritó Fabián, pero Mauricio ya aceleraba. Gritaba el nombre de su madre al vacío. El desespero ya no era una reacción, era un autocastigo. Fabián, a su lado, intentaba ver algo. «Allá», señaló, pero era solo una madera vieja. Lorena lloró. «La matamos». Mauricio apagó el motor. El barco quedó a la deriva. El silencio fue el más cruel. Nadie se atrevía a mirar a los otros. «Ella confiaba en nosotros», murmuró Fabián. «Subió a este barco creyendo que era un paseo».
Solo quería resolverlo, susurró Mauricio, bajando la cabeza. El sonido distante de otro motor comenzó a acercarse. Faros cortaron la lluvia. Era Jesús el pescador. «Fabián», gritó él acercándose, «¿qué pasó aquí?» Fabián apenas pudo hablar. «Jesús, mi madre cayó. No la encontramos». Jesús miró a su alrededor con ojos entrenados. «¿Dónde fue? Muéstrame». Mauricio intentó explicar, pero la voz le falló. Jesús hizo una señal. Los dos barcos comenzaron a rastrear la zona, gritando el nombre de Elena. Después de largos minutos, Jesús apagó el motor y se quedó quieto. «Si todavía está por aquí, el mar la devolverá», dijo bajo. Fabián se cubrió el rostro. Lorena, acostada, miró al cielo. «Debe estar con papá ahora», dijo casi en un susurro. «Él siempre decía que el mar llama a quien ama». Mauricio se levantó, tembloroso, los ojos fijos. «Yo voy a seguir buscando, aunque el mar me lleve con ella». Pero el mar no respondió, y la noche siguió fría e interminable. A la mañana siguiente, la noticia corrió por Valparaíso. Anciana desaparece en el mar tras paseo con sus hijos. Jesús, sin descanso, volvió al mar. Ninguna señal. Al final de la tarde, Lorena bajó sola al muelle. El mar estaba tranquilo otra vez. Ella lloró en silencio. Fabián se unió a ella, mudo. Mauricio no apareció. Días después, la policía abrió la investigación. Declaraciones, rumores, cuchicheos, pero el mar no devolvía el cuerpo ni la verdad. Y en aquel silencio sin fin, el arrepentimiento comenzó a ser el castigo. Elena había desaparecido, pero la culpa se quedó para siempre con ellos. ¿Crees que doña Elena Arévalo merece justicia? Déjanos en los comentarios, justicia por doña Elena. 2 días pasaron como un luto sin cuerpo. La ciudad murmuraba. Fabián caminaba encorvado. Mauricio se encerró. Jesús, terco, salía y volvía el morro. En la madrugada del tercer día, el viento cambió y la marea bajó extrañamente rápido. Jesús sintió un escalofrío. «Hoy el mar devuelve lo que tomó», se dijo. Salió en su barco hacia una ensenada escondida. Apagó el motor y escuchó un sonido áspero de respiración. «¿Hay alguien ahí?», llamó bajo. Una ola pequeña levantó una forma clara apoyada en un trozo de madera. Un cuerpo delgado, la piel arrugada, los dedos morados. Los ojos estaban semiabiertos. Jesús reconoció: «Doña Elena». La palabra salió como una oración. Jesús se zambulló sin pensar y jaló a la anciana hacia el lado del barco. Piel fría, pero aún lo suficientemente caliente para la esperanza. Con esfuerzo la subió, la cubrió con su abrigo. «Quédese conmigo, abuela», dijo, golpeándole suavemente el rostro. «Usted ya me sacó del mar cuando yo era niño. Ahora es mi turno». Elena exhaló una tos profunda. Sus ojos intentaron encontrar un punto fijo. Jesús acercó la boca a su oído. «Está en casa, soy Jesús, ¿me recuerda?». La boca de Elena tembló y una única palabra escapó áspera: «Roberto». Jesús se emocionó. Él la jaló desde allá arriba, yo la jalé desde abajo, juntos lo lograremos. Llamó por radio a los bomberos, llegaron en minutos. Hipotermia severa, pero consciente intermitentemente. Es doña Elena Arévalo, toda la ciudad la está buscando. Entonces, hoy la ciudad va a respirar. En el hospital, Lorena estaba de guardia. La jefa de enfermeras vino corriendo. «Lorena, trajeron a una anciana del mar. Creen que es tu madre». Corrió a la sala de atención. Vio el perfil que conocía. «¡Madre!». La voz salió en un llanto suave. «¡Madre! ¡Soy yo!». «Ah, Lorena». Elena giró el rostro. «Mi niña», susurró. Lorena sujetó su mano. Miró a Jesús, empapado. «Gracias», dijo sin poder decir más.
Fabián llegó media hora después, sin aliento. Vio a su madre cubierta por la manta térmica. Apoyó la frente en el dorso de la mano de la anciana. «Madre, disculpa». Las lágrimas vinieron sin control. Elena cerró los ojos como quien recibe una marea tranquila. La doctora se acercó. «Necesitará calentamiento gradual. Es testaruda. Eso ayuda». Lorena sonrió de lado. Jesús se inclinó. Paso después, doña Elena. El mar la devolvió. Ahora nosotros cuidamos de usted. Fuera, en el pasillo del hospital, Mauricio apareció. Tenía el rostro hundido, la barba crecida, la mirada perdida. Se detuvo en la puerta del cuarto como si llegara tarde a su propio juicio final. Lorena lo vio primero y su cuerpo se tensó. Fabián levantó la cabeza y lo encaró con la rabia contenida del que aún está en el ojo del huracán. Mauricio intentó hablar, pero el sonido no salió de su boca seca. Dio un paso. Lorena levantó la mano pidiendo distancia. «No, ahora». Él obedeció, pegándose a la pared, deslizándose hasta sentarse en el suelo. Sus manos le temblaban en el regazo. El sonido rítmico del monitor cardíaco de Elena atravesaba el pasillo como el metrónomo de una esperanza recién nacida. Horas después, cuando la temperatura corporal de Elena se estabilizó y su respiración se hizo más rítmica, la doctora autorizó una visita corta, uno a la vez. Lorena entró primero, acarició el cabello de su madre. «Usted es más grande que el mar, madre». Elena abrió los ojos cansados y la reconoció por completo. La voz salió débil, pero lo suficientemente firme para no ser confundida con un delirio. «El mar devuelve lo que le echamos, Lorena». Lorena respiró hondo, besó la frente de su madre y salió. Fabián entró enseguida, conteniendo el llanto. «Voy a arreglar lo que se pueda arreglar, madre», prometió. «Sin promesas grandiosas, me quedo a su lado, de verdad». Elena apoyó su mano en el brazo de su hijo en un gesto que decía: «Sé quién eres». Por último, Mauricio entró de pie, sin valor para acercarse a la cama. Su rostro era un mapa de líneas quebradas. Elena se giró lentamente y encaró a su hijo mayor. No había odio en sus ojos, solo un inmenso cansancio, tristeza y una especie de compasión que solo la vejez conoce. Mauricio intentó hablar, la boca seca. «Madre». Elena susurró: «Después hablamos, hijo». Mauricio asintió, destrozado, dio 2 pasos hacia atrás y salió como quien respeta la marea. En la puerta, el delegado Augusto apareció. «Señora Lorena, cuando sea posible, necesitamos escuchar a doña Elena, sin prisa. La prioridad es la salud». «Ella hablará cuando pueda», respondió Lorena firme. Más tarde, alguien golpeó suavemente la puerta. La enfermera trajo el sobre arrugado encontrado en el bolsillo interno del abrigo de Elena, protegido en una bolsa de plástico. Lorena reconoció la letra de su madre. El sobre quedó sobre la mesa, intacto, respirando con la calma que volvía al hospital. Al final de la tarde, con Elena en reposo y el médico garantizando su estabilidad, Lorena se sentó al borde de la cama y abrió el sobre con sumo cuidado. Dentro había 3 hojas dobladas y un retrato amarillento. Ella y sus hermanos, niños, en el regazo de su padre frente a la antigua casa de madera. Comenzó a leer. «Si algún día encuentran este sobre, es porque el mar ya me llevó o porque la vida me apartó antes de tiempo. No dejen que el dinero los divida. La casa es solo pared. El terreno es solo suelo. Lo que les dejo es lo que no se compra. El recuerdo de una familia que un día se amó de verdad. La escritura está guardada con el doctor Almir, pero el nombre en ella no es el mío, ni el de ustedes. Está a nombre de quien cuidó lo que quedó de mí después de que papá se fue». Lorena se detuvo, el corazón acelerado. Fabián se acercó. «¿A nombre de quién, Lorena?» Ella giró la hoja. La última línea estaba borrosa por el agua del mar, pero se podía leer. «Dejo todo a quien nunca pidió nada a cambio. Jesús del Río». Fabián respiró hondo. «Jesús, el pescador».
Lorena asintió. Jesús, el que la salvó. En ese instante entendieron el acto de amor de Elena. Había quitado el peso de la herencia de los hombros de sus hijos antes de que ésta destruyera por completo lo poco que aún los unía. Horas después, cuando Elena despertó, Lorena le mostró la carta. Sabía que un día la encontrarían. Mauricio, que había escuchado todo desde la puerta, entró lentamente. «Madre, ¿por qué hiciste esto?» Elena respiró hondo, porque Jesús es el único que nunca me miró pensando en lo que yo tenía. Me veía como una persona, no como dueña de nada. Y porque lo que más quería era que ustedes se miraran como hermanos, no como rivales. Lorena sujetó la mano de su madre. Fabián lloró. Mauricio, con la voz quebrada, se arrodilló al lado de la cama. «Casi acabo contigo, madre. No merezco el perdón». Elena levantó la mano temblorosa y la posó sobre su hombro. «Hijo, el perdón no se merece, se elige». En los días siguientes, Mauricio fue el primero en buscar a Jesús. Lo encontró en el muelle, remendando las redes. «¿No debió ir a buscar a mi madre, Jesús?» «Claro que sí», respondió Jesús sin levantar la mirada. «Uno no deja que una persona se pierda en el mar». Mauricio tragó el llanto. «Sabe que mi madre le dejó todo a usted». «Lo sé, pero todavía no lo acepto. Esa casa es de ella, y si quiere, vuelve a ustedes». Mauricio negó con la cabeza. «No, ella sabía lo que hacía. Tal vez solo quiso mostrarnos lo que es el valor de verdad». Los dos se quedaron en silencio. Jesús respiró hondo y dijo: «El mar le enseñó a su madre y ahora le enseña a usted. Cuando uno agarra demasiado fuerte, el mar se lo lleva. Cuando uno suelta, el mar lo devuelve». A la tarde, el notario llegó al hospital con el delegado. El notario abrió la carpeta y sacó la copia del testamento. Doña Elena siempre dijo que el papel tiene que ser claro como una mañana de verano. El contenido principal es la disposición de bienes, casa y terreno destinados a Jesús del Río, con la cláusula de transformar el inmueble en un espacio de acogida para ancianos de la comunidad. Fabián se conmovió. «¿Usted lo previó todo, madre?» «Previne el viento», corrigió Elena con un hilo de voz, «y preparé la vela». El notario continuó: «Hay además una parte muy importante, una carta de puño y letra. La señora declara que sus hijos deben permanecer unidos y, en caso de que discrepen, que sepan que la madre optó por no convertirlos en enemigos por causa de paredes y suelo, y nombra a Jesús como fiel depositario moral». «No tengo estudios para ser depositario de nada», dijo Jesús incómodo. Elena lo miró. «Hay cosas que no se miden con un diploma, Jesús. Te medí por tu forma de jalar a la gente a tierra firme». «¿Hay forma de cambiar esto?», preguntó Mauricio. «Solo si el testador quisiera. Y ella no quiso por 10 años», respondió el notario. Lorena tomó coraje. «Madre, transformemos pronto la casa en el proyecto, la casa Roberto del Mar». Elena sonrió solo con los ojos. «La casa ya lo es, falta el letrero», susurró. Fabián respondió firme: «Yo me encargo de la logística, reparaciones, mantenimiento». Mauricio miró a su hermano. «Yo sé captar recursos y sé rendir cuentas correctamente. Si me dejan, yo trabajaré por esto, por el nombre de papá». Elena cerró los ojos, una lágrima discreta cruzando su rostro. El delegado Augusto intercedió. «Aquí consta una cláusula que la señora escribió de propio puño. Si un día caigo al mar por culpa de una mano impaciente, que el perdón sea el primer fundamento de la casa. ¿Recuerda?». Elena asintió lentamente. «Recuerdo, el perdón es la madera que no se pudre». En los días siguientes la casa se transformó. El notario registró el testamento. Voluntarios se ofrecieron a pintar y arreglar.
En la primera salida en silla de ruedas, Elena se detuvo en la acera, miró la fachada recién pintada de blanco, el letrero provisional escrito a mano, Casa Roberto del Mar, acogida y compañía. Ahora el mar tiene un lugar a donde devolver a la gente, respondió Elena. Lorena trajo el cuadro con la foto amarillenta. Quedará en la sala de estar, para recordar que nos equivocamos, pero también volvemos a empezar. Mauricio, con una camiseta simple y sin prisa, vino con una carpeta de donaciones. Aprendí que un número sin corazón se convierte en un cuchillo. Estoy intentando poner los dos en el mismo lugar. Fabián rió. Y yo aprendí a colocar pisos a nivel. A papá le hubiera gustado. El delegado Augusto apareció con un sobre pardo. Cerramos la investigación. El Ministerio Público entendió esto como lesiones corporales, seguidas de riesgo de muerte, pero llevó en cuenta su voluntad de no seguir con la representación. Habrá medidas alternativas, cursos, prestación de servicio comunitario y acompañamiento psicológico para el señor Mauricio. ¿Está segura, doña Elena? Elena miró a su hijo. Sí, la justicia también es devolver a la gente al camino correcto, dijo la anciana. Cuando el sol cayó aquella tarde, Elena le pidió a Jesús quedarse 5 minutos más. Sabe, Jesús, cuando escribí aquel testamento, creí que estaba protegiendo a mis hijos del mundo. Hoy veo que los estaba protegiendo de lo peor que el mundo hace dentro de nosotros, la prisa, la envidia, el miedo. En la ciudad, el tema se convirtió en un susurro. Mauricio, que se había encerrado por 2 días, una mañana fue directo a la casa Roberto del Mar. Jesús ya estaba en el patio, lijando un banco. ¿Usted vino a qué?, preguntó Jesús. Mauricio bajó los ojos. Vine a pedir trabajo. Jesús le entregó la lija. Entonces comienza por este banco. La madera cansada necesita una mano paciente. Al mediodía, Lorena vio a su hermano, los dedos rojos de tanto lijar. Está bien sin guantes. Quema un poco, pero limpia, respondió Mauricio. Fabián apareció. Hay un lote de tejas agrietadas. Si quieres, aprovechamos las que sirven. Quiero, respondió Mauricio. Muéstrame cómo elegir. Los 3 se quedaron lado a lado, sin discursos, solo el ruido del martillo y la lija hablando por ellos. Era un tipo de silencio que comenzaba a construir, no a destruir. En el hospital, Elena ganaba aliento. Una noche pidió a Lorena el cuaderno. Léeme, pidió. Lorena abrió una página y leyó. Perdonar es deshacer nudos por dentro. Una hoja más gruesa escapó del centro. Un sobre menor cerrado con la letra de Elena. Abrir cuando el mar esté tranquilo. Lorena lo guardó sin discutir. En el refugio, después de fijar el letrero, se sentaron los 4 en el escalón de la terraza. Mauricio abrió la boca. Madre, yo cargo con lo que hice. No hay frase que lo borre, pero quería que supiera lo que estoy haciendo con las manos. Extendió las palmas heridas. Elena cubrió las manos de su hijo con las suyas. Mano que pide perdón y aprende a servir, se convierte en herramienta del bien. El mar lo ve. Lorena trajo el sobre menor y lo puso en el regazo de su madre. El mar está más tranquilo, madre. Elena asintió, rompió la solapa. Dentro, un papel doblado y una pequeña memoria USB. Cosa de ustedes con papá, respondió Elena emocionada. Yo nunca lo escuché, solo lo guardé. Lorena encendió un pequeño radio e insertó la memoria. Un siseo y la voz de Roberto llenó el ambiente, límpida, dulce. Hijos míos, si un día esta voz llega a ustedes, es porque Elena logró hacer lo que prometió, mantenerlos de pie. Quien pelea por una pared pierde el techo. Quien abraza al otro gana una casa. Si un día tienen que elegir entre tener la razón y tener familia, elijan la familia. Y Mauricio, mi primer niño, el mundo te provocará mucho.
Cuando la rabia llegue, siéntate y reza la canción del mar conmigo. La grabación hizo una pausa. Después, el propio Roberto comenzó a cantar suavemente la melodía que acunó su infancia. Lorena llevó la mano a la boca. Fabián bajó el rostro. Mauricio se desmoronó en un llanto completo. Cuando la música terminó, la voz regresó más baja. Si ya no estoy aquí, busquen sus 2 oídos buenos y un barco más grande que el miedo. Esa noche hubo una cena sencilla en la casa Roberto del Mar. Elena comió poco, pero se quedó hasta el final. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta y dijo: «Hoy entré como madre y salí como persona salvada. Hay cosas que uno solo aprende después de casi perderse». El tiempo pasó. Todas las tardes Jesús llevaba a Elena hasta el muelle. «¿Sabe Jesús?», dijo Elena mirando el horizonte. «Pasamos la vida entera juntando cosas, pero lo que realmente vale es lo que dejamos dentro de ellos. El resto se lo lleva el mar». Jesús asintió. «Usted dejó más de lo que cree. Dejó coraje, dejó perdón y dejó el mar más bonito». Al día siguiente amaneció sereno. Lorena encontró a su madre durmiendo en el sillón con el sombrero en el regazo y el rostro en paz. El cuerpo ya frío, pero el semblante tranquilo, como quien apenas cambió de marea. El velorio fue sencillo. El párroco dijo: «Elena Arévalo no dejó fortuna, dejó una lección, y quien deja una lección nunca muere». Mauricio subió al púlpito y dijo: «Yo casi hundo a la persona más justa que he conocido, y ella mismo así me salvó 2 veces, del mar y de mí mismo». Jesús encontró un billete en el bolsillo del viejo abrigo de Elena. Decía: «Si me voy antes, Jesús, no llores. Continúa cuidando de los míos, que ahora son tuyos también. El mar seguirá llevando y devolviendo a la gente. Es así como enseña». Jesús puso el billete en un marco en la entrada de la casa. Al lado grabó una placa: «Aquí el mar devolvió a una madre y la vida devolvió a una familia». Años pasaron. La casa Roberto del Mar se convirtió en un referente. Fabián y Lorena continuaron el legado. Mauricio, ahora de alma remendada, era el responsable de las donaciones. Cuando alguien preguntaba por el origen de la casa, él respondía: «Nació del error y del amor que lo corrigió». Y así, la tragedia se convirtió en puente, el perdón se convirtió en fuerza, y el amor, ese sí, se convirtió en eternidad. Y así termina esta épica historia de vida, de dolor y de un nuevo comienzo. Una historia que muestra que ninguna corriente es lo suficientemente fuerte para hundir el amor verdadero. Si llegaste hasta aquí y te emocionaste con la historia de Doña Elena, deja tu me gusta. Esto ayuda mucho a seguir trayendo historias reales que tocan el corazón. Suscríbete al canal porque vienen muchas historias bonitas, llenas de emoción y lecciones de vida, igual a esta. Y no olvides compartir con alguien que ames. Tal vez alguien necesite escuchar este mensaje hoy. Ahora haz clic en la próxima historia que ya está apareciendo en la pantalla. Te espero allí con otra historia emocionante que te pondrá los pelos de punta. Ahora cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia.